regale a su esposo o a su esposa o a su papá o a su mamá. No, ese mensaje es para cada uno de nosotros, para que nos evaluemos, para que reconozcamos la soberbia que puede haber en nuestro corazón. Porque normalmente siempre codeamos al que tiene a la par. Oye, este mensaje es para ti. No, este mensaje es para nosotros, hermano, para cada uno de manera individual, para que cada uno tome lo que el Señor tenga para cada uno de nuestra vida. Dice la bendita palabra del Señor, y antes de leerlo, le recuerdo, comparta este mensaje, dele compartir, haga un grupo ahí para poder escuchar la palabra de Dios, para que otros puedan escuchar este mensaje. Dice la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón, que tu palabra sea viva y eficaz, que tu palabra nos llene, nos edifique y nos bendiga. Padre, someto mis palabras y mi pensamiento bajo tu dominio, que la carne no tome ninguna gloria. Bendito Señor, te pido que nos hables al corazón a cada uno de nosotros por igual. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre glorioso. Amén y amén. Si usted el día de hoy leyó el proverbio que le corresponde, que es proverbio número 8, se dio cuenta que todo el proverbio número 8 habla sobre la excelencia y la sabiduría, de los consejos, de la prudencia, de la sensatez. Pero en medio de todo ese texto que nos habla de los buenos consejos, de la excelencia y la sabiduría, de ser prudentes, de tener ciencia y conocimiento, en medio hay un solo versículo que nos habla de 4 cosas que aborrece el Señor. Nos dice que el Señor aborrece 4 cosas: la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. 4 cosas que el Señor aborrece. Se lo vuelvo a repetir, que están exactamente en el versículo 13. Dice que el Señor aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso significa, hermanos, que esas 4 cosas van a afectar toda la sabiduría, todos los consejos, toda la ciencia, toda la prudencia, todo aquello bueno que el Señor puede haber puesto en tu vida. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa lo van a afectar. Todo lo bueno que Dios quisiera hacer en nuestra vida, con los buenos consejos de su palabra, con un buen sermón, con un buen consejo que alguien nos pueda dar, con una buena enseñanza que podamos recibir, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa lo va a afectar y va a ocasionar que el efecto no sea el esperado. Pero esta noche nos vamos a enfocar solamente en una de esas cosas que el Señor aborrece. Nos vamos a enfocar en la soberbia. Y la soberbia, hermanos, tiene efectos negativos en la persona que es soberbia, y también produce efectos negativos en las personas con las cuales se relaciona, hablando directamente de la familia, el matrimonio, sus hijos, sus padres, y en el ámbito laboral, sus compañeros de trabajo, en el ámbito de la sociedad, sus vecinos, las personas que conviven con él en la comunidad. Una persona soberbia tiene efectos negativos hacia sí mismo y efectos negativos hacia las personas que lo rodean. Pero tenemos que entender primeramente, según la psicología, antes de entrar directamente a la Biblia, vamos a ver desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del estudio mental, del estudio de nuestra mentalidad. Luego vamos a entrar directamente en la parte bíblica, en la parte espiritual y teológica. Pero según la psicología, ¿quién es una persona soberbia? Esto es para cada uno de nosotros, hermanos. Esto es como un termómetro. Todo esto que le voy a mencionar no es para que usted esté evaluando a su esposo. Cada uno se tiene que evaluar. Usted seguramente va a reconocer personas soberbias en su casa, en su colonia, en su trabajo, en su familia. Seguramente usted lo va a reconocer en todo lo que vamos a leer. Pero el objetivo de este mensaje, queridos hermanos y hermanas, no es reconocer al soberbio que vive conmigo, sino reconocer la soberbia que tengo yo. Eso es lo importante. Porque claro, muchas veces se nos vuelve fácil reconocer al soberbio que vive conmigo, al soberbio con el cual yo convivo en el trabajo, en el vecindario.
pero no reconocemos la soberbia que hay en el corazón. Y cuando yo no reconozco mi soberbia, no puedo cambiar. Y es muy importante, hermano. Yo le quiero decir esta noche, es muy importante que usted y que yo reconozca la soberbia que hay en mi vida, porque la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Es importante porque yo no puedo agradar a Dios verdaderamente siendo un soberbio, siendo un altanero, siendo un prepotente. Pero veamos lo que según la psicología, ¿quién es una persona soberbia? Oiga bien, son personas que aparentemente se sienten superiores o más valiosos que los demás, y que sus actitudes, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de tratar a las personas, sus actitudes o sus comentarios van dirigidos a hacer que las personas que los rodean o que conviven con ellos se sientan mal. Oiga bien, hermano, son personas que se sienten, que aparentemente se sienten superiores, que aparentemente ellos se sienten más grandes o más valiosos que las demás personas, y por eso sus actitudes y sus palabras producen que las personas que les rodean o que se relacionan con ellos se sientan mal, desvalorizados, heridos, lastimados, menospreciados. Pero también se dice, oiga bien, esto es muy interesante, ponga mucha atención en esto. Se dice también que la soberbia es un rasgo de la personalidad típica. Oiga bien, que es normal, típico de alguien narcisista, egocéntrico y orgulloso. Una persona narcisista, es decir, que solo se ve a sí mismo, que siempre quiere lucir bien él, de esas personas que siempre están preocupados solamente en cómo se ven ellos, narcisistas, egocéntricos, que solo piensan en ellos, y orgullosos, que ponen sus logros y sus éxitos por sobre encima de todos. Pero se ha llegado a determinar, oiga bien, mire qué interesante esto, porque muchas veces pensamos que el soberbio es una persona elevada, una persona que tiene un orgullo que está en la máxima potencia, pero según la psicología, se ha llegado a determinar también que el origen, la raíz, quiere decir que la soberbia es una manifestación de algo, que la soberbia, el origen es de una personalidad, oiga bien, de gran inseguridad y de baja autoestima. Son personas que su origen, su raíz, lo que hay en ellos verdaderamente puede ser, oiga bien, inseguridad y baja autoestima. Por eso es que tienen esa soberbia, para que nadie verdaderamente vea que ellos se sienten inseguros o que tienen una autoestima muy baja. Es decir, oiga bien, hermano y hermana, esto ya lo retomamos ya en la parte espiritual. Eso ya lo retomamos. Una persona que tiene baja autoestima, una persona que es insegura, pero que tiene una pantalla de soberbia, que tiene una pantalla de orgullo, de sentirse superior, para que la gente no vea su inseguridad o su baja autoestima. Es decir, que en la realidad, oiga bien, un soberbio es una persona muy necesitada del amor, de la sanidad y de la restauración de Dios. Oiga bien, una persona soberbia en la realidad es una persona muy necesitada del amor, de la sanidad y de la restauración de Dios. ¿Cuál es el problema? Que no lo quiere admitir. Ese es el punto. Ahí es donde radica también la soberbia. Somos necesitados del amor, de la sanidad y de la restauración de Dios en nuestro interior. Pero el problema es que el soberbio nunca lo va a admitir. Siempre va a decir: estoy bien, estoy súper bien, yo soy superior, yo no necesito de nadie, yo no necesito ser consolado por nadie, yo no necesito los consejos de nadie, yo no necesito que nadie a mí me sane porque a mí nadie me puede herir. Pero en realidad, en el interior, una persona soberbia necesita mucho, urgentemente, del amor, de la sanidad y de la restauración de Dios. Ahora, veamos, hermanos, como les decía, esta primera parte del mensaje tiene que ver directamente con nuestra manera de actuar, con nuestra manera en la parte psicológica de la soberbia. Algunas de las características de la soberbia. Aquí donde usted y yo, hermanos, yo le quiero invitar que comience a chequear en su vida. No comience a chequear y revisar la vida de su esposo, su esposa, porque yo sé que estas características usted las va a encontrar en su esposo, en su esposa, en su suegro, en su suegra, en su papá, en su mamá. Pero el objetivo de este sermón no es para que usted le encuentre las características soberbias a su prójimo, sino que usted y yo las encontremos primeramente en nuestra vida. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo le vas a sacar
la paja en el ojo de tu hermano si tú no miras la viga que está en tu propio ojo? Pues estas características, hermanos, es para ver la viga que hay primeramente en nuestro ojo. Algunas de las características de una persona soberbia, le voy a enumerar algunas de ellas para que nos vayamos evaluando. Oiga bien, como le digo, para que nos vayamos evaluando cada uno de nosotros. Número 1, son personas que no son capaces de admitir sus errores. Piensan que siempre toman las mejores decisiones y que nunca se equivocan. Una persona soberbia no es capaz de admitir sus errores. Prácticamente parecería que nunca se equivocan, porque no van a reconocer que han cometido un error, que se equivocaron, que tomaron una mala decisión. Número 2, son personas que creen que siempre tienen la razón y que siempre los demás están equivocados. Son personas que siempre ellos tienen la razón. Son personas a las cuales usted dice, no, es que contigo no se puede, contigo no se te puede ganar. Es que tú nunca vas a dar tu brazo a torcer. Muchas veces, hermano, no es que uno tenga la razón, lo que tiene es soberbia. Muchas veces, hermano, no es que uno siempre tenga la razón. El problema es que uno tiene un corazón a veces muy lleno de soberbia. Otra característica, oiga bien, y esto afecta mucho a la familia, afecta mucho el matrimonio y las relaciones interpersonales. Son personas que les cuesta mucho pedir perdón. ¿Por qué? Porque pedir perdón significa reconocer que se equivocaron. Y a un soberbio le cuesta admitir su error. Por eso una persona soberbia le cuesta pedir perdón. Claro, le encanta que le pidan perdón. ¿Por qué? Porque cuando le piden perdón, el otro admitió que se equivocó. Pero al soberbio le cuesta pedir perdón. Y eso afecta al matrimonio, afecta a la familia, afecta a las relaciones interpersonales. Cuando yo nunca reconozco que yo te dañé, que yo fui el que te ofendí, que yo fui el que tuve una mala actitud y no la otra persona. Otra característica, oiga bien, son personas que siempre quieren ser halagadas. De que muchas veces su autoestima es baja, como ya lo mencionamos, necesitan siempre ser aprobados. Que todo el mundo les diga que está bien y siempre se van a rodear de personas que los van a halagar, que siempre se van a rodear preferiblemente de personas que nunca le contradigan lo que dicen, que siempre le digan que lo que ha hecho está bien. Y hermano, eso es un error. Tú y yo necesitamos personas que aunque nos molesten, nos digan que nos hemos equivocado. Es necesario. Un soberbio siempre se quiere rodear de personas que le digan que lo que hizo está bien. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que hay que responder al necio como merece su necedad, no de acuerdo con su necedad. Cuando una persona siempre quiere que lo halaguen y le digan que lo que hizo está bien, posiblemente no es que no se equivoque, es que es un gran soberbio. También, hermanos, son personas que pueden tener actitudes y palabras hirientes para hacer sentir devaluado al otro, para que los logros del otro nunca sean mayores que el de él. Siempre devalúan lo que el otro hace, siempre tratan de herir o reaccionan. Cuando alguien les quiere dar un consejo, cuando alguien les quiere decir algo, reaccionan de una manera hiriente. ¿Para qué? Para siempre sentirse ellos superiores. Otra de las características, oiga bien, es que son personas que solamente hablan de sus logros. ¿Ha conocido usted personas así? ¿O ya nos hemos escuchado nosotros? Personas que solamente hablan de sus logros, de las cosas, de los éxitos que han tenido, de cuánto ganan, de las cosas que han comprado, del vehículo que manejan, de la marca de ropa que usan. Hermano querido, son personas, y yo quiero decir una cosa, todas las personas tienen logros, todas las personas tienen cualidades, todas las personas han alcanzado cosas en la vida, pero no a todas las personas les gusta hablar de ello. Pero a un soberbio le encanta siempre hablar de sus logros, de sus éxitos, para lucir siempre él, aunque tenga que devaluar los logros de los demás. Ya vimos algunas de las características y quién es una persona soberbia y algunas de las características. Y yo le quiero preguntar en esta parte del sermón, yo le quiero preguntar, ¿ya reconoció a una persona así? Yo sé que usted me va a decir, pastor, un montón. Ahora le cambio la pregunta. ¿Ya reconoció algunas de estas características en usted? ¿Ya se evaluó hasta este momento del mensaje y ya reconoció usted en su manera de actuar, en su manera de tratar a las personas
ya reconoció algunas de estas características en usted? Si usted me dice, no, pastor, eso no es conmigo, bueno, más por eso, hermano, o mayormente por eso, este mensaje es para usted. Definitivamente, hermano, tenemos que tener la humildad de reconocer, porque el primer paso para poder cambiar es reconocer que yo necesito mejorar. Ahora, hermano, vamos a hablar de los efectos. Recuerde que el mensaje de esta noche se titula La soberbia y sus efectos. La soberbia y lo que causa, la soberbia y lo que produce. Cuando usted se toma una medicina, por muy buena que sea para un área de la vida, siempre esa medicina va a tener efectos. Efectos que se le llaman efectos colaterales. Y la soberbia siempre tiene efectos en la persona soberbia y en las personas con cual se relaciona. Vamos a ver algunos de los efectos de la soberbia. El primer efecto de la soberbia, hermano, lo vamos a resumir en una sola palabra. El primer efecto de la soberbia lo vamos a resumir en una sola palabra. ¿Cuál es el primer efecto de la soberbia? Fracaso. Oiga bien, hermano, lea conmigo, le invito a que me acompañe a Proverbios 29:1. Libro de Proverbios, capítulo 29 y versículo 1. Dice la palabra del Señor, un versículo muy duro, pero que es una realidad en la vida de muchas personas o de muchos de nosotros. Dice de la siguiente manera: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Definitivamente que una persona, oiga bien, que no reconoce sus errores, que piensa que siempre tiene la razón, que nunca acepta corrección, lo que le toca o esa persona va directo al fracaso. ¿Por qué? Porque no reconoce que va mal, porque no reconoce que va caminando por el camino equivocado, porque no reconoce que esa relación que tiene no le conviene, porque no reconoce que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios, porque no reconoce que los consejos que le está dando su mamá, su papá y personas con sabiduría, esos consejos vienen posiblemente de Dios. Y cuando una persona tiene esa soberbia en su corazón de no reconocer su error, de creer que aunque esté equivocado, él tiene la razón y todos los demás están errados o equivocados, cuando no acepta ser corregido, cuando no acepta un consejo, el destino de esta persona en muchas de las áreas de su vida es el fracaso. En sus relaciones sentimentales, en sus relaciones personales, en el ámbito de negocios y en las decisiones que pueda tomar en la vida. ¿Por qué? Porque la soberbia no le permite reconocer que va en el camino incorrecto. Primer efecto de la soberbia, el fracaso. ¿Y cuál es el gran peligro, hermanos, de la soberbia unida al fracaso? Que tristemente el soberbio, cuando se equivoca, cuando fracasa, cuando se estrella, cuando le va mal, o como nuestras mamás nos han dicho, el dicho popular, cuando se fue a dar en los dientes, el problema es que el soberbio no mira hacia adentro sus errores, sino que tristemente le echa la culpa a Dios. El soberbio se vuelve necio también. El soberbio también se vuelve necio, que en lugar de mirar hacia adentro en quién se equivocó, busca culpables. Y generalmente el primer culpable que busca es Dios. Vea lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire qué triste. La insensatez del hombre tuerce el camino. Por soberbio no quiso corregir el camino. Por soberbio no quiso aceptar, reconocer que estaba mal. Por soberbio no quiso reconocer que estaba tomando un camino incorrecto. Le fue mal. Cuando fracasa, perdió su tiempo en algo que no era la voluntad de Dios. Perdió finanzas, destruyó su familia, destruyó su matrimonio, se enredó con una persona que no era la que Dios tenía para él o para ella. Y cuando viene el dolor, la amargura, el fracaso, dice: ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no me la apartó? No, mi hermano, tenemos que entender que el soberbio tiene destino, el fracaso. Segundo efecto de la soberbia. Le invito a que me acompañe a Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, versículo 11. El segundo efecto de la soberbia. Triste, duro también, hermano. Y yo te invito a que tú lo puedas reconocer en tu vida. El segundo efecto de la soberbia. Proverbios 26, 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Léalo conmigo.
Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dijimos, hermano, hace un momento que un soberbio se vuelve necio. ¿Por qué? Porque no reconoce su error, porque no reconoce la corrección, porque no quiere entender que va por el mal camino, porque su soberbia lo ciega. Dice, hermano, la palabra del Señor en el libro de Abdías: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Querido hermano, muchos de nosotros caminamos por la vida engañados. Y yo te quiero invitar hoy en el nombre de Jesús, y te invito a que no te enojes conmigo, te lo digo tomando la palabra de Dios. Muchos de nosotros vamos caminando por la vida engañados. Y yo te invito a que tú no seas un engañado, hermano. Que no creas que te está yendo mal en la vida por mala suerte, porque una mala racha, es una mala época. No, ¿no será que por soberbia no has querido reconocer que has tomado una mala decisión, que estás con la persona equivocada, que te apresuraste en haber tomado esa decisión, que Dios te dijo espera? Por eso, hermano, dice la palabra del Señor que como un perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El segundo efecto de la soberbia, oiga bien, es vivir repitiendo el mismo error. Vivir repitiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, hermano, oiga bien lo que le voy a mencionar, que el fracaso, las heridas, el dolor, las cicatrices en nuestra vida, las podemos resumir en una sola palabra. Los fracasos, se lo vuelvo a repetir, los fracasos, las heridas, el dolor, las cicatrices. ¿En qué palabra usted resumiría todo eso? Resumiendo todo eso en una sola palabra, ¿cómo lo resumiría usted? ¿Sabe cómo se resume? En la palabra aprendizaje. Todo el dolor, las cicatrices que te han quedado, las vergüenzas que hemos pasado, las heridas de nuestro corazón, todo eso, hermano, tiene que traer a nuestra vida un aprendizaje de no volver a cometer el mismo error, de no volver a tomar esa decisión, de no volver a caminar en ese mismo camino, de no volver a unirme con esas personas que no me convienen, de no volver a estar con esa persona que me daña el corazón, que destruye mis sentimientos, que destruye mi autoestima. Pero el soberbio, querido hermano, como no reconoce sus errores, los repite. Mire qué tremendo, hermano. El soberbio se vuelve necio porque no reconoce su error, porque no reconoce que está equivocado, porque no quiere reconocer que no está bien lo que hizo o la decisión que tomó. Entonces está condenado a repetir sus mismos errores. Segundo efecto, queridos hermanos, de la soberbia es vivir repitiendo los mismos errores. No es que tú nunca te vas a equivocar, hermano. Todos nos equivocamos. Todos. Tú, yo, todos nos equivocamos. Pero es triste vivir repitiendo el mismo error. Fracasar, levantarme y volver a caer en el mismo error. Haber fracasado o haber perdido una relación sentimental y volver a repetir con la otra relación los mismos errores porque no quiero reconocer que el problema no es mi pareja, el problema lo tengo yo. Por no querer cambiar, por no querer mejorar, por no tomar buenas decisiones. Querido hermano, el segundo efecto duro de la soberbia es vivir repitiendo los mismos errores. ¿Y se ha dado cuenta, hermano, que hay personas que llegan a viejas así? Porque a veces podría ser normal que los jovencitos, digo yo, que los jovencitos repitan los errores por falta de experiencia, por falta de madurez. Pero ya uno de viejo, hermano, si mírate en el espejo las canas y las arrugas que tienes, hermano, y vas a seguir cometiendo el mismo error, hermana, vas a seguir cometiendo el mismo error. Date cuenta. Sé humilde para reconocer que te has equivocado, que no es bien, que no es buena la decisión que has seguido tomando. Si ya fracasaste 5 veces, hermana o hermano, ¿por qué no te das cuenta que el problema no lo tiene otro ni lo tiene Dios, sino que quizás lo andas llevando tú? Evalúate tú. Sé humilde para reconocer que quizás tú eres el que tiene el problema de carácter, el problema actitudinal con la gente. Segundo efecto de la soberbia, vivir repitiendo los mismos errores. Tercer efecto de la soberbia, Proverbios 13:10. Acompáñeme al libro de Proverbios capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Quiere decir que el soberbio es contencioso. Causa
causa pleitos. No se lleva bien con la gente. El soberbio, dice la palabra, ciertamente la soberbia concebirá, dará fruto la contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Tercer efecto de la soberbia, ya directamente en la familia, oiga bien, familias conflictivas o desintegradas. La persona soberbia causa contiendas, vive en pleito con todo el mundo. Y como no le gusta perdonar y como le cuesta perdonar, siempre vive resentido, siempre tiene malas actitudes, siempre vive amargado porque le cuesta perdonar, porque le cuesta pedir perdón. Por lo tanto, lo que produce es un ambiente familiar conflictivo, reactivo, siempre echándole la culpa al otro, siempre señalando el error de los demás, siempre no viendo lo que él tiene que cambiar, sino que siempre señalando lo que los demás tienen que cambiar y no reconociendo su propio error. Efecto de la soberbia en la familia, familias conflictivas o desintegradas. Viene el Día del Padre y muchos padres se quejan o se sienten deprimidos porque mi hijo no me visita, porque malagradecidos, mi hijo me tiene abandonado. Yo sé que es una obligación el cuidar de los padres, pero también es una ley natural que todo lo que uno ha sembrado es lo que va a cosechar. Por eso, mi hermano querido, tenemos que reconocer que nuestra soberbia está sembrando lo que vamos a vivir en el futuro. Tú tienes hijos pequeñitos que hoy por tu soberbia los maltratas, siempre los vives humillando, siempre vives señalando los errores que ellos tienen, nunca llegan a tu nivel que tú quieres que lleguen, siempre tú los menosprecias, estás sembrando en ellos lo que en algunos años vas a recibir. Por eso yo te invito que podamos ser humildes para sembrar bien en el corazón de nuestra familia. Y para ir terminando en esta noche, algo duro también, que tenemos que reconocerlo, hermanos y hermanas, la soberbia en nuestra vida produce vidas infructuosas y un corazón lleno de frustración. Vidas sin fruto y un corazón lleno de frustración. Lee conmigo, acompáñame a Levítico capítulo 26 y versículo 19. Levítico capítulo 26 y versículo 19. Léelo conmigo. Mira, dice la palabra: y quebrantaré. Son palabras de Dios hablando de su pueblo soberbio. Dice la palabra: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Dice Dios: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como de hierro, y vuestra tierra como bronce. ¿Qué significa eso? Te lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Dios no respalda soberbios. Los proyectos de los soberbios Dios no los va a respaldar. Dice cielo de hierro, oraciones no contestadas. El problema no es tu poca fe, es tu mucha soberbia. Óyelo bien esto, hermano. No, el problema no es tu poca fe, es tu mucha soberbia. Hay muchos cristianos de mucha fe para orar, pero el problema es que tienen mucha soberbia en su corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios resiste al soberbio, que Dios no apoya al soberbio. Y cuando esas peticiones no llegan, cuando esa fructificación que esperamos no llega, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Nos sentimos frustrados. No es que Dios no me oye, no es que Dios no me ayude, porque, hermanos, hay muchos cristianos frustrados que viven diciendo esta frase. Yo no sé si tú te vas a identificar con esta frase. Oye bien: Dios no me ayuda, Dios no me oye, todo me sale mal, a mí nada me sale bien, y muchas frases así. Tenemos que reconocer que el problema no es Dios ni las circunstancias. El problema es nuestra soberbia. Hermano querido, ¿qué debemos hacer entonces con esta soberbia? ¿Qué debemos hacer entonces con nuestra soberbia? La palabra de Dios nos da dos alternativas. Si tú te has reconocido en todo lo que hoy hemos hablado, la palabra de Dios nos da dos alternativas para poder cambiar. Dos alternativas. Tú y yo elegimos cuál queremos. Nuestro pastor fundador tenía una frase muy bonita que decía: usted elige en qué caballito se quiere venir. Usted elige cualquiera de las dos. Dios nos da la opción.
dos alternativas si yo tengo un corazón lleno de soberbia y yo soy un soberbio, altanero, prepotente. Tengo dos alternativas que me da la palabra de Dios. La primera, humillarme yo delante de Dios. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Búsquelo conmigo. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La primera opción para poder cambiar, para poder mejorar, para poder quitar la soberbia de mi corazón, la primera opción que nos da el Señor es humillarme delante de Dios. Es decir, ser humilde y reconocer mi soberbia. Reconocer mi actitud de prepotencia, de soberbia que he venido trayendo. Y la segunda opción, que es la que yo no te recomiendo, pero muchos esa eligen, la encontramos en Daniel capítulo 4 y versículo 37. Daniel capítulo 4 versículo 37. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él, hablando de Dios, puede humillar a los que andan con soberbia. Segunda opción para cambiar mi actitud de soberbia: ser humillado por el Señor. Hermano y hermana, si hoy Dios te ha hablado a través de este mensaje, yo te invitaría a que tomes la primera opción. La primera opción, ¿cuál es? Humillarme yo voluntariamente delante del Señor. Reconocer yo mi error, aceptar mi soberbia, reconocer que este mensaje ha hablado a mi vida, reconocer que esas características yo las tengo, reconocer que hoy Dios me ha permitido verme a través del espejo de la palabra y yo voluntariamente humillarme delante del Señor. Pero si yo quiero seguir viviendo igual, entonces Dios elegirá por ti la segunda. ¿Cuál es? Dios humilla a cualquiera que vive con soberbia. Querido hermano, yo te quiero invitar que hoy tomes la mejor decisión, que podamos humillarnos delante de Dios, reconozcamos nuestro pecado, porque dice la palabra que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar, pidamos la bendición del Señor y tomemos hoy, no mañana, hoy, tomemos la primera opción que el Señor nos dio esta noche. Padre, gracias por hablar a nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque has hablado a nuestro corazón esta noche, porque tu palabra, Dios mío, ha hablado directamente a nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque normalmente siempre señalamos la soberbia del prójimo, del esposo, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros vecinos, del compañero de trabajo, del jefe. Pero este mensaje no es para regalarlo a otros. Este mensaje es para evaluarme yo. Te doy gracias por hablarme. Te doy gracias por haber hablado a mi vida. Te doy gracias por permitirme verme reflejado en el espejo de la palabra. Señor, hoy voluntariamente yo tomo la primera opción. Me humillo delante de ti. Reconozco mi pecado. Te pido perdón. Te pido que me ayudes a cambiar porque yo solo no puedo. Sana las heridas de mi corazón. Señor, si hay en mi corazón, Señor, un corazón herido, destruido, y por eso quizás he tenido esa amargura y esa soberbia, te pido que me sanes, Dios mío. Ayúdame, Señor. Yo ya no quiero ser igual. Yo quiero cambiar. Quiero, Espíritu Santo, que tú me renueves. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Yo quiero vivir, Señor, una vida diferente. Que mis hijos lo noten. Que mi esposa lo note. Que mi esposo lo note. Que mis vecinos lo noten. Ayúdanos, bendito Señor. Y si tú quieres invitar esta noche a Jesús a tu corazón, porque quiero decirte que tú solo no puedes cambiar, tú necesitas de Dios. Y si quieres invitarlo esta noche, te invito a que lo hagas de la siguiente manera. Repite conmigo y di de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Y gracias te doy, Señor Jesús, por salvar mi alma esta noche. En tu nombre, Padre, te lo agradecemos todo desde ya,
con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. De verdad ha sido una bendición el poder compartir la palabra del Señor juntos a través de nuestra iglesia en línea. Que el Señor les bendiga a todos. A las 9:30 de la noche no se les olvide conectarse al devocional de la noche. Dios les bendiga.